Si creciste en el México de los 80, esto te va a romper el corazón. No porque tu vida haya sido triste, sino porque fue tan buena, tan real, tan tuya, que cuando lo recuerdas ya no puedes dejar de hacerlo. El olor a palomitas de maíz recién hechas en la tarde del sábado. El sonido del cartucho del Nintendo cuando lo soplabas antes de meterlo y rezabas para que funcionara esta vez. La voz de tu mamá gritando tu nombre desde la puerta cuando las luces de la calle ya se habían encendido. Y ese miedo sano de llegar tarde que te hacía correr sin que nadie te lo pidiera 2 veces. Cierra los ojos un momento. ¿Puedes oírlo? ¿Puedes olerlo? El México de los 80 no era perfecto. Tenía sus miedos, sus crisis, sus cosas que hoy no entenderíamos. Pero para los que lo vivieron de niños tenía algo que ya no existe, tenía alma. Y en los próximos minutos vamos a regresar juntos a esa década, calle por calle, olor por olor, recuerdo por recuerdo. Prepárate, nos vamos. Las tardes en el México de los 80 eran de los niños y de nadie más. Salías después de comer, y la calle era tuya. No había celular, no había manera de que tu mamá supiera dónde estabas en tiempo real, no había aplicación que rastreara tus pasos. Y aún así nadie se desesperaba, porque la calle tenía su propio orden, sus propias reglas no escritas que todos respetaban sin que nadie las hubiera decretado. La señora de enfrente te veía pasar, y sabía si ibas con permiso, o si te habías escapado a escondidas. El señor de la miscelánea conocía el nombre de tu papá, y el de tu abuelo. La vecina del segundo piso bajaba a decirte que no hicieras tanto ruido, y de paso te preguntaba si ya habías comido. Todo el barrio era tu casa, y tú lo sabías aunque nunca lo dijeras en voz alta. Los juegos no los inventaba ninguna empresa ni ninguna pantalla. Los inventabas tú con lo que había, una pelota medio desinflada para el fútbol, una lata vacía para el bote pateado, una cuerda de tender ropa para saltar, una piedra y una banqueta para el avión. No necesitabas más porque con eso era suficiente para que el tiempo desapareciera completamente. Las canicas tenían su propio lenguaje, sus propias reglas, sus propias jerarquías. El niño del barrio que tenía más canicas era una especie de pequeño rey informal al que todos respetaban sin que nadie lo hubiera elegido. Perder tus canicas buenas era una tragedia real y genuina. Ganar las del vecino, una victoria que se contaba en la cena con orgullo mal disimulado. Y los casetes. Los casetes eran otra cosa. Grabar tu canción favorita de la radio requería disciplina, paciencia, el dedo listo sobre el botón de rec y la desesperación de que el locutor no hablara encima exactamente en el momento más importante. Cuando lo lograbas, ese casete se volvía oro. Lo escuchabas hasta que la cinta se gastaba, y cuando eso pasaba, tomabas un lápiz, lo metías en uno de los hoyitos y le dabas vuelta con cuidado para tensarla otra vez. Era un ritual de amor que hoy nadie entiende pero que todos los que lo vivieron recuerdan perfectamente. Y cuando el sol empezaba a bajar y las luces de los postes se encendían una por una, sabías que el tiempo se acababa, que en cualquier momento escucharías tu nombre. Y ese nombre gritado desde una puerta, con esa mezcla de regaño y alivio que solo las mamás mexicanas saben combinar, era la señal de que el día había sido suficientemente bueno como para terminarlo. Los sábados por la mañana tenían su propio ritual sagrado. Te levantabas antes de que te dijeran, cosa rarísima en un niño que el lunes no podía abrir los ojos ni con agua fría, y corrías a prender el televisor, porque el sábado en la mañana era territorio exclusivo de los niños mexicanos de los 80, y lo que había en esa pantalla valía cada minuto de sueño que estaba sacrificando. Los Thundercats, Eman, Los Pitufos, El Chavo del Ocho, cada programa era un evento, no un contenido que podías pausar y retomar, era a su hora o no era. Y esa condición de irrepetible, de que si llegabas tarde y te lo habías perdido para siempre, le daba un valor que hoy es imposible reproducir. Cada sábado era una oportunidad que no podías desperdiciar durmiendo porque nadie te iba a guardar el capítulo. Y mientras tú veías la tele con los ojos aún medio cerrados, tu mamá ya estaba en la cocina desde temprano con el radio encendido en alguna estación de música, preparando el desayuno que llegaba a la mesa con un olor que podías rastrear desde el cuarto. Los chilaquiles del sábado eran diferentes a los de la semana. No sé si era el tiempo que ella les ponía, o la sensación de que no había prisa de ningún lado, pero sabían diferente. Sabían mejor que cualquier otra cosa. La tiendita de la esquina en los 80 era mucho más que un lugar donde se compraban cosas. Era el centro del universo del barrio. Era donde tu mamá mandaba a hacer los encargos, y donde tú aprovechabas para quedarte con unos pesos de cambio si el señor no contaba bien. Era donde don Guadalupe o doña Carmen te conocían por nombre, sabían en qué año de la escuela ibas, sabían si tu papá había cobrado esa quincena, y a veces te fiaban una paleta simplemente porque sí, porque así era el trato.
Con un peso podías salir con los bolsillos llenos y el corazón contento. Los pelones, los pulparindos, los mazapanes que se desmoronaban antes de llegar a la boca, las paletas Rocaleta con su capa de chile que te ardía los labios y que aún así nunca soltabas. Los dulces de los 80 no venían en empaques diseñados por expertos en marketing. Venían en canastas en el mostrador o en frascos de vidrio del que la señora sacaba con una cuchara de madera, y eso era exactamente lo que los hacía perfectos. La Coca-Cola de vidrio merece un momento de silencio, no la de plástico, no la de lata. La de vidrio retornable, fría de la hielera con hielo real, que sonaba de una manera específica al destaparla con el abre-botellas pegado en la orilla del mostrador. Ese sonido, esa temperatura contra los dedos en la tarde caliente, ese primer trago completamente diferente a cualquier envase de plástico. Hoy dicen que es la misma fórmula, pero no es lo mismo. Nunca podrá ser lo mismo porque lo que hacía especial a esa Coca-Cola no estaba en la receta. Estaba en el vidrio, en el hielo, en la tiendita, en la tarde exacta de ese día de los 80. Los 80 en México no fueron solo alegría. Que nadie te cuente solo la parte bonita. El terremoto del 85 es una herida colectiva que los que lo vivieron llevan tatuada en algún lugar que no desaparece. Fue el momento en que el suelo literalmente se movió debajo de los pies, y todo lo que parecía sólido demostró que no lo era. Pero también fue el momento en que México descubrió algo sobre sí mismo que muchos ya sabían pero que ese día quedó demostrado para siempre, que cuando de verdad importa la gente se ayuda. Los vecinos sacando escombros con las manos, las brigadas formadas sin que nadie las organizara, la solidaridad que emergió de la tragedia de una manera que ningún gobierno hubiera podido planear ni reproducir. La crisis económica, la devaluación, los precios que subían y los sueldos que no alcanzaban el ritmo. Los padres que disimulaban las preocupaciones delante de los hijos pero que los niños sentían de todas formas en pequeños detalles, en que este año el regalo de Reyes fue más modesto, en que las vacaciones no fueron al lugar al que habían ido antes, en que mamá remendaba en lugar de comprar nuevo y lo hacía con una dignidad que no necesitaba explicación. Pero hay algo en cómo las familias mexicanas de los 80 vivían la escasez que cuesta encontrar hoy. No había vergüenza en el arreglo, no había drama en el apretarse el cinturón. Había dignidad en hacer que lo poco alcanzara, y esa dignidad se transmitía de una generación a la siguiente sin que nadie tuviera que enseñarla con palabras. La ropa de los 80 merecía su propio museo del horror y la gloria al mismo tiempo. Las sombreras que convertían cualquier chamarra en una armadura de guerra. Los pantalones de mezclilla apretadísimos que requerían acostarse en la cama para poderse abrochar. Los colores neón que hoy ningún diseñador serio se atrevería a combinar pero que entonces eran la cima de la sofisticación. El cabello con gel, tieso y brillante, construido con la precisión de un arquitecto. Las permanentes de las mujeres con ese olor a químicos que impregnaba el baño del salón de belleza y que duraba días en el cabello sin importar cuántas veces te lo lavaras. Lo más hermoso de toda esa moda ridícula y gloriosa es que nadie la cuestionaba porque todos andaban igual de atrevidos, igual de coloridos, igual de libres de las reglas visuales que hoy hacen que todo el mundo se vista más o menos igual aunque crea que está siendo original. En los 80 la originalidad era accidental y por eso era completamente auténtica. Tu abuela fruncía el ceño. Tu abuelo decía que eso no se usaba en sus tiempos. Y tú te subías a tu bicicleta con tu ropa de colores imposibles y tu cabello tieso de gel, y eras completamente invencible de una manera que hoy no se puede comprar con ningún producto. Los domingos en el México de los 80 tenían una estructura que era casi religiosa. Y no es una metáfora, porque efectivamente empezaban con la misa. Toda la familia junta con la ropa buena, el cabello bien peinado, los zapatos boleados que relucían aunque durante la semana estuvieran guardados, misa, y después el desayuno en algún lugar especial o en casa de los abuelos, que en términos de calidad de la comida era exactamente lo mismo o mejor. La comida del domingo era otra categoría de alimento. No es que los ingredientes fueran distintos de los de la semana. Era que había tiempo, había personas, había conversación que llenaba la mesa de la misma manera que la comida llenaba los platos. Tu abuela cocinaba desde la madrugada para que cuando llegaran todos, estuviera listo, y ese sacrificio invisible e inmenso era el ingrediente principal de cada platillo que ponía enfrente de ti. Los tíos, los primos, los vecinos de toda la vida que eran familia sin serlo por sangre. La sobremesa que se extendía horas después de que los platos estaban vacíos porque nadie quería ser el primero en romper ese círculo de calor. Los niños corriendo por el patio mientras los grandes platicaban de cosas que tú no entendías pero que formaban el ruido de fondo de tu infancia. Ese murmullo de voces adultas que era la banda sonora de los domingos. Y luego la tarde, lenta, larga, con el partido de fútbol en la tele o la música en el radio, y ese momento específico del domingo en que el sol baja, y sabes que mañana es lunes, y algo en tu estómago
se aprieta ligeramente, aunque no puedas explicar exactamente por qué. Las casas del México de los 80 tenían un olor que no puedes describir con palabras, pero que reconocerías en cualquier parte del mundo. Era el olor del pinol en el piso recién trapeado, del café de olla en la mañana temprano, no del café instantáneo, sino del café de verdad, hervido lentamente con canela, que llegaba hasta el cuarto donde todavía estabas dormido, y que era mejor que cualquier alarma que alguien pudiera inventar. Del copal cuando tu abuela rezaba en las noches. Del jabón sote en el lavadero de la cocina. Era el olor de la lluvia sobre el cemento caliente en el verano, ese petricor específico de las tardes lluviosas que se mezclaba con el olor del elote asado del puesto de la esquina, y creaba algo que ningún perfumista del mundo podría replicar, porque ese olor no era solo química, era también el año en que tenías 10 años, y la tarde no tenía ninguna prisa. Era el olor de la tortillería a las 2 de la tarde, ese calor húmedo que salía por la puerta y que te indicaba que ya era hora de ir por las tortillas del día. Con una bolsita o envueltas en un trapo limpio calientes al tacto, con ese aroma que no tiene nombre en ningún idioma pero que todos los mexicanos que crecieron en esa época guardan en algún lugar del cerebro que no se borra con el tiempo. Esos olores son tu infancia. Son más confiables que las fotos porque una foto puedes verla sin sentir nada, pero si de repente en algún lugar te llega ese olor a café de olla o a tortilla recién hecha o a pinol recién puesto, el tiempo desaparece completamente y estás ahí en esa cocina, con esa luz de la tarde de los 80, y tienes 8 años otra vez. Los juguetes de los 80 eran otra cosa completamente. El Atari primero, con su joystick de un solo botón y sus juegos pixelados que requerían imaginación para completar lo que los gráficos no podían mostrar. Y luego el Nintendo, que llegó como una revolución silenciosa a las casas mexicanas que podían permitírselo y que convirtió al afortunado que lo tenía en el niño más popular del barrio durante toda una temporada. Pero también estaban los juguetes sin pantalla, los de toda la vida que los 80 todavía mantenían vivos. Los trompos con punta de metal que los expertos lanzaban con una perfección que tardabas meses en aprender. Los valeros que requerían práctica real, fracaso real, paciencia real. No había tutorial en ningún lado. Tenías que aprender de alguien que ya sabía, o a base de intentarlo una y otra vez hasta que el cuerpo entendiera el movimiento por sí solo. Los juguetes de los 80 te enseñaban algo que las pantallas no pueden enseñar, que las cosas que valen requieren tiempo, que la frustración es parte del aprendizaje, que rasparte las rodillas es parte del proceso y que el proceso es exactamente la diversión, no el obstáculo para llegar a ella. La escuela en los 80 era un mundo con sus propias reglas que no se cuestionaban. El maestro tenía razón. Punto. No había conversación. No había voy a hablar con el director. El maestro tenía razón. Y si te castigaba era porque algo habías hecho. Y si llegabas a tu casa con un castigo encima, en lugar de encontrar solidaridad encontrabas otro regaño porque en los 80 los padres y los maestros eran el mismo equipo y los niños sabían perfectamente a qué bando pertenecían. Los libros de texto gratuitos tenían un peso específico en la mochila y un olor específico cuando eran nuevos al inicio del ciclo escolar en septiembre. Ese olor a tinta fresca y papel nuevo es uno de esos aromas que te regresan instantáneamente a los 7, 8, 9 años, parado en la entrada de la escuela con la mochila nueva y los cuadernos sin estrenar. Y esa sensación de que este año iba a ser diferente, mejor, más importante que el anterior. El recreo tenía sus propias reglas no escritas. ¿Quién comía dónde? ¿Quién jugaba con quién? ¿Quién era el rey de la resbaladilla ese mes? Todo un sistema social completo y funcional que los niños construían solos, sin adultos que lo mediaran, y que enseñaba cosas sobre la vida que ninguna materia del programa oficial podía enseñar. En los 80 los días duraban más, no porque las horas tuvieran más minutos, sino porque no había nada que las hiciera desaparecer rápido. No había scroll infinito que se tragara las tardes sin que te dieras cuenta. No había notificaciones que te arrancaran constantemente del momento en que estabas. No había esa sensación permanente de que en otro lugar estaba pasando algo más importante que lo que estabas viviendo tú ahí, en ese momento, en esa calle, con esa gente. Lo que estabas viviendo tú era lo único que existía, y eso le daba a cada cosa un peso, una textura, una presencia que hoy hemos perdido casi sin notar cuándo fue exactamente que se fue. Una tarde entera jugando en la calle era toda una tarde, completa, irrepetible, suficiente. Un domingo en casa de los abuelos era todo el domingo, con cada hora bien ocupada de conversación y comida, y risas, y el aburrimiento tranquilo de la sobremesa que también era su propia forma de descanso. Una tarde en la tiendita eligiendo con cuidado cómo gastar tu peso era una experiencia que merecía tu atención completa y la recibía. Hoy vivimos muchas cosas simultáneamente y ninguna del todo. Tenemos más acceso a todo y menos presencia en cualquier cosa.
Y eso es exactamente lo que duele cuando recuerdas los 80. No que las cosas fueran objetivamente mejores, sino que las vivías completamente con todo lo que eras en ese momento sin dividirte, sin estar en 10 lugares al mismo tiempo. Los 80 ya no van a regresar, eso ya lo sabes y ya lo aceptaste hace tiempo. Pero mientras los recordemos así, con esta precisión, con este detalle, con ese dolor dulce en el pecho que no duele de verdad pero tampoco deja de doler del todo, de alguna manera siguen existiendo. Cuéntame en los comentarios qué fue lo primero que recordaste mientras escuchabas esto. ¿Qué olor, qué sonido, qué tarde específica de ese México de los 80 que ya no está pero que está completamente dentro de ti, en el lugar más seguro que tienes? Si este video te hizo algo por dentro, suscríbete. Hay muchos más viajes al México que fuimos, y ninguno te va a dejar igual. Nos vemos en el siguiente.